Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. Una mujer de alto valor no grita, no persigue, no suplica. El día que deja de explicar, algo empieza a romperse por dentro. Porque el ego sabe defenderse del enojo, pero no del silencio. Puede ignorar las palabras, pero no la ausencia de atención, de presencia y de energía. Y es entonces cuando aparece la pregunta más incómoda. ¿La perdiste a ella o perdiste la versión de ti que creía merecerla sin esfuerzo? Hoy quiero hablarte del castigo más poderoso, la disciplina que se retira sin ruido, pero deja lecciones inolvidables profundas. Durante mucho tiempo creemos que el poder está en la última palabra, en el argumento más fuerte o en la capacidad de ganar una discusión. Pero la vida enseña algo diferente. Quien necesita demostrar constantemente que tiene razón, muchas veces ya perdió el control de sí mismo. El silencio consciente no nace de la debilidad, nace de la disciplina. Una mujer de alto valor entiende algo que pocas personas comprenden. Cada reacción impulsiva entrega poder al otro. Cada explicación interminable regala energía que podría invertirse en construir una vida mejor. Y quien quiere construir riqueza, estabilidad y futuro, aprende rápidamente que la energía es un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo en guerras emocionales. Recuerdo haber visto personas destruir relaciones, negocios y oportunidades simplemente porque no pudieron controlar un momento de ira. Un minuto de reacción puede destruir años de construcción. Por eso la disciplina emocional es también una forma de riqueza. Quien domina sus emociones protege su reputación, sus decisiones y su dirección. Cuando una mujer deja de discutir y elige el silencio, muchas veces el otro se siente confundido. Esperaba resistencia, esperaba drama, esperaba una batalla donde pudiera defenderse. Pero el silencio no ofrece enemigos visibles, obliga a la reflexión, obliga a convivir con las propias acciones. Sin embargo, este silencio no es manipulación ni castigo calculado. Es una declaración silenciosa de valor propio. Es decir, mi paz vale más que esta discusión. Es comprender que no todo merece respuesta y que no toda provocación merece atención. Las personas exitosas entienden esto profundamente. No reaccionan a cada crítica del mercado, a cada opinión ni a cada obstáculo. Mantienen el enfoque y continúan construyendo. Una mujer de alto valor hace lo mismo con su vida emocional. Porque al final, el silencio más poderoso no busca cambiar al otro. Busca proteger aquello que permitirá seguir creciendo. La claridad, la disciplina y la capacidad de avanzar sin perder el rumbo. Hay una pregunta incómoda que todos deberían hacerse. ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo y cuántas oportunidades se han perdido por responder desde el orgullo? El orgullo quiere tener razón inmediatamente. La disciplina piensa en consecuencias. El orgullo busca victorias pequeñas. La disciplina construye resultados grandes. Por eso, cuando alguien intenta provocar a una persona con propósito y no obtiene reacción, ocurre algo interesante. La dinámica cambia. Quien antes controlaba la conversación, descubre que ya no controla la emoción del otro. Y cuando pierdes la capacidad de controlar la emoción de alguien, también pierdes influencia sobre sus decisiones. Eso también es verdadera libertad interior. Durante mucho tiempo pensamos que insistir demuestra amor, compromiso o interés. Creemos que repetir lo que duele, explicar lo evidente y reclamar una y otra vez hará que la otra persona finalmente cambie. Pero la vida enseña algo incómodo. Las personas rara vez cambian por las palabras que escuchan, cambian por las consecuencias que experimentan. Una mujer de alto valor comprende esto profundamente. Cuando el respeto desaparece, cuando la reciprocidad deja de existir y cuando el esfuerzo solo viaja en una dirección, ella no organiza una batalla emocional. Ella se retira, no para castigar, sino para proteger aquello que tiene más valor, su tiempo, su energía y su enfoque. Existe una filosofía simple en la construcción de riqueza. Lo que no produce crecimiento no debe consumir recursos ilimitados. El dinero se administra, el tiempo se administra y la atención también debe administrarse. Permanecer donde no existe coherencia es una inversión con pérdidas garantizadas.
Recuerdo haber visto personas quedarse años intentando cambiar a alguien que ya había mostrado claramente sus prioridades. Mientras más reclamaban, menos resultados obtenían. Mientras más perseguían respuestas, más se alejaban de sus propios objetivos. La ausencia consciente produce algo que el reclamo casi nunca consigue. Reflexión. Cuando siempre estás disponible, tu presencia deja de sentirse especial. Cuando siempre permaneces, incluso después de la falta de respeto, enseñas que no existe consecuencia real. Pero retirarse no es manipular ni jugar estrategias emocionales. Es reconocer que el respeto propio vale más que la necesidad de ser comprendida. Es elegir la dignidad sobre la insistencia. Las personas con mentalidad de crecimiento entienden algo parecido. No persiguen oportunidades que constantemente les cierran la puerta. Redirigen su energía hacia lugares donde existe posibilidad de construcción, porque al final, la ausencia más poderosa no busca provocar culpa ni arrepentimiento. Busca recuperar dirección. Y cuando una mujer vuelve a invertir su energía en su disciplina, sus proyectos y su futuro, ocurre algo inevitable. Deja de perseguir valor y empieza a convertirse en valor. Hay una pregunta difícil que pocas personas se hacen. ¿Cuántos sueños quedaron detenidos mientras intentaban sostener relaciones que ya no sostenían nada? Cada conversación interminable consume atención. Cada discusión repetida roba enfoque. Y el enfoque es la materia prima de cualquier transformación económica y personal. Quien aprende a retirarse a tiempo, protege su recurso más escaso, la capacidad de construir. Por eso, a veces, alejarse no significa rendirse. Significa dejar de gastar energía donde no existe retorno para empezar a invertirla donde sí puede multiplicarse y generar oportunidades para el futuro. Durante mucho tiempo creemos que la atención es algo pequeño, casi invisible. La regalamos en mensajes inmediatos, explicaciones interminables y conversaciones que no construyen nada. Pero existe una verdad que cambia la forma de relacionarte con el mundo. Tu atención es una de las monedas más caras que posees. Donde pones tu atención, pones tu energía, tu tiempo y finalmente tu vida. Una mujer de alto valor entiende esto antes que la mayoría. Por eso no responde a todo, no está disponible para todos y no siente la necesidad de justificar cada minuto de su tiempo. No es arrogancia, es administración consciente de recursos. La filosofía de la generación de riqueza enseña exactamente lo mismo. El dinero crece cuando deja de escapar hacia gastos impulsivos. La atención también crece cuando deja de escapar hacia personas, conflictos y dinámicas que no producen crecimiento. Quien no sabe administrar su atención, tampoco sabrá administrar oportunidades. Recuerdo una etapa donde muchas personas medían su valor por la rapidez con la que respondían, o por cuánto sacrificaban de sí mismas para mantener la atención de otros. Parecía compromiso, parecía entrega, pero en realidad, muchas veces era miedo a no ser suficientes. Cuando siempre estás disponible, ocurre algo peligroso. Tu presencia deja de sentirse como un privilegio y comienza a verse como una garantía. Y aquello que se percibe como garantizado, rara vez se valora profundamente. Una mujer de alto valor rompe ese patrón sin necesidad de anunciarlo. Aprende a elegir dónde invertir su energía, con quién compartir su tiempo y qué conversaciones merecen entrar en su vida. Porque entiende que cada sí necesario es también un no para sus proyectos, su crecimiento y su paz. Las personas que construyen riqueza hacen lo mismo, protegen su enfoque, no permiten que cualquier urgencia externa gobierne sus prioridades. Comprenden que la diferencia entre avanzar y permanecer en el mismo lugar muchas veces depende de dónde deciden colocar su atención cada día. Al final, quien aprende a administrar su atención deja de perseguir reconocimiento y comienza a construir valor. Y cuando el valor se construye constantemente, la atención de los demás deja de ser una necesidad y se convierte simplemente en una consecuencia. Hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse. ¿Cuántas metas quedaron detenidas por dedicar demasiada energía a ser vistos, respondidos o aprobados? La atención dispersa crea vidas dispersas. La atención enfocada crea dirección, disciplina y oportunidades. Por eso una mujer de alto valor no mendiga atención.
la invierte donde puede multiplicarse y generar abundancia sostenible. Durante mucho tiempo creemos que explicar nuestros límites una y otra vez hará que los demás finalmente los respeten. Pensamos que si usamos mejores palabras, mejores argumentos o más paciencia, la otra persona entenderá, pero la realidad suele ser distinta. Las personas no cambian por lo que escuchan repetidamente, cambian por aquello que experimentan de manera consistente. Una mujer de alto valor comprende algo que transforma completamente las relaciones. Un límite sin consecuencia no es un límite, es solamente una opinión. Por eso no convierte cada desacuerdo en un juicio, ni cada falta de respeto en una conferencia interminable. Observa, decide y actúa. Existe una lección parecida en la construcción de riqueza. Nadie se vuelve financieramente libre hablando constantemente sobre disciplina mientras mantiene los mismos hábitos. Los resultados aparecen cuando las decisiones empiezan a respaldar las palabras. El mercado respeta la consistencia, no las intenciones. Recuerdo haber visto personas repetir durante años las mismas frases. Esto no me gusta. Esto me lastima. Esto debe cambiar. Sin embargo, después de cada promesa rota, seguían ofreciendo el mismo acceso, la misma disponibilidad y la misma energía. El mensaje real nunca fue el reclamo. El mensaje real fue la permanencia. Cuando una mujer de alto valor decide ajustar el acceso a su tiempo, a su atención y a su presencia, algo cambia. No necesita amenazas ni discursos dramáticos. Sus acciones empiezan a comunicar aquello que las palabras no lograron enseñar. Y esto no nace del orgullo ni del deseo de castigar. Nace del respeto propio. Porque quien conoce su valor entiende que negociar constantemente sus principios termina erosionando su identidad. Las personas que construyen patrimonio entienden exactamente la misma lógica. Protegen su capital, cuidan sus recursos y establecen criterios claros sobre dónde permanecer y dónde retirarse. No porque sean frías, sino porque entienden el costo de la incoherencia. Hay una pregunta incómoda que todos deberían hacerse. ¿Cuántas veces has explicado un límite que nunca estuviste dispuesto a sostener? La vida rara vez escucha discursos, observa comportamientos. Por eso los límites más fuertes no se anuncian, se viven diariamente. Y aquello que se vive con coherencia termina convirtiéndose en autoridad silenciosa. Cuando alguien descubre que ya no puede obtener de ti la misma reacción, la misma disponibilidad o las mismas concesiones, empieza a entender el alcance de tus estándares. La coherencia reorganiza las dinámicas. Quienes respetan tus límites, permanecen. Quienes solo respetaban tu flexibilidad, desaparecen. Y ambas respuestas son valiosas, porque revelan quién estaba interesado en bienestar y quién estaba interesado en tu acceso. Durante mucho tiempo pensamos que la fuerza se demuestra reaccionando rápido, respondiendo de inmediato y defendiendo cada palabra como si fuera una batalla decisiva. Pero la experiencia enseña algo diferente. Quien pierde el control de sus emociones, suele entregar el control de sus decisiones. La calma no elimina la emoción, la organiza. Una mujer de alto valor entiende esta diferencia. Cuando aparece la provocación, el desprecio o la presión, no permite que el impulso tome el mando. Observa, procesa y decide. Porque sabe que cada reacción automática entrega al otro la posibilidad de dirigir su estado interno. Existe una enseñanza similar en la construcción de riqueza. Los mercados cambian, las oportunidades desaparecen y los resultados tardan en llegar. Quien toma decisiones desde el miedo o la euforia rara vez construye patrimonio duradero. La prosperidad exige paciencia, dirección y dominio emocional. Recuerdo haber visto personas perder relaciones, negocios y oportunidades por unos pocos minutos de impulso. Una palabra dicha desde el orgullo puede costar años de confianza. Una decisión tomada desde la ira puede destruir meses de trabajo silencioso. Por eso la calma es mucho más que tranquilidad. Es una herramienta estratégica. Es la capacidad de permanecer estable mientras otros intentan arrastrarte a su ritmo emocional. Y quien conserva su estabilidad, conserva también su capacidad de elegir. Una mujer de alto valor no necesita ganar todas las discusiones porque entiende algo más importante. Perder la paz para ganar una pelea sigue siendo una derrota. Su objetivo no es imponerse, sino proteger aquello que le permitirá seguir creciendo.
Las personas que generan riqueza hacen exactamente lo mismo. No reaccionan ante cada crítica, cada rumor, ni cada obstáculo inesperado. Mantienen el enfoque y continúan construyendo incluso cuando el entorno intenta distraerlas. Hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerse. ¿Cuántas oportunidades se perdieron por responder demasiado rápido? El impulso busca alivio inmediato. La disciplina piensa en resultados futuros. Cuando alguien descubre que ya no puede alterar tu estado emocional, algo cambia profundamente. Pierde acceso a tu dirección, a tu energía y a tus decisiones. Y ese es uno de los mayores niveles de libertad que una persona puede alcanzar. La capacidad de seguir avanzando sin entregar el volante de su vida a las emociones del momento. Porque la autoridad nunca nace del ruido, sino de la coherencia repetida. Quien aprende a gobernarse deja de ser esclavo de circunstancias. Y cuando el carácter se vuelve más fuerte que la emoción, aparece posibilidad de construir una vida guiada por principios y no por impulsos. Durante mucho tiempo creemos que la mejor respuesta a una decepción es demostrarle al otro lo que perdió. Queremos que vea nuestro dolor, que entienda su error o que sienta el peso de sus decisiones. Pero existe una verdad incómoda. Mientras tu energía sigue enfocada en castigar, sigue perteneciendo al pasado y no al futuro. Una mujer de alto valor entiende algo diferente. El objetivo no es herir, vengarse ni provocar arrepentimiento. El verdadero cambio comienza cuando decide retirar su atención del conflicto y dirigirla hacia su propia construcción. Porque cada minuto dedicado a la obsesión es un minuto que deja de invertirse en crecimiento. La filosofía de la riqueza enseña exactamente el mismo principio. El capital que permanece inmóvil pierde valor. La energía emocional funciona igual. Si permanece atrapada en resentimientos, discusiones y necesidad de validación, deja de producir resultados y empieza a consumir recursos internos. Recuerdo haber visto personas dedicar meses enteros intentando obtener explicaciones, disculpas o reconocimiento. Mientras tanto, sus proyectos se detenían, sus hábitos desaparecían y sus metas quedaban en pausa. Su atención seguía viviendo en una historia que ya había terminado. Una mujer de alto valor rompe ese ciclo. En lugar de preguntarse cómo hacer que alguien comprenda su valor, comienza a preguntarse en quién necesita convertirse. Cambia la persecución por disciplina. Cambia la espera por acción. Cambia la necesidad de ser elegida por la decisión de construirse. Y es aquí donde aparece una de las ideas más poderosas sobre la generación de riqueza. El mercado recompensa el valor creado, no el sufrimiento soportado. La vida funciona de manera parecida. El mundo responde más a lo que construyes que a lo que reclamas. Hay una pregunta difícil que todos deberían hacerse. ¿Cuánto crecimiento quedó pendiente mientras esperabas una reacción de alguien más? El resentimiento consume enfoque. La construcción lo multiplica. Cuando una mujer decide invertir su energía en aprender, trabajar, cuidar su cuerpo, fortalecer su carácter y desarrollar proyectos propios, algo cambia silenciosamente. Su identidad deja de depender de quién se quedó o de quién se fue. Porque al final, la respuesta más poderosa nunca es demostrar que el otro perdió algo valioso. La respuesta más poderosa es convertirte en alguien que ya no necesita vivir mirando hacia atrás. Y cuando la construcción reemplaza al castigo, la libertad empieza a ocupar el lugar del resentimiento y el futuro vuelve a abrirse delante de ti. Durante mucho tiempo creemos que reconocer cualquier esfuerzo fortalece una relación. Aplaudimos mensajes esporádicos, promesas pequeñas y gestos que deberían ser normales. Pero existe una verdad incómoda. Aquello que recompensas constantemente termina convirtiéndose en el estándar que recibirás mañana. Una mujer de alto valor entiende esto profundamente, no porque sea fría ni porque espere perfección, sino porque comprende el poder de los incentivos. Cuando celebras lo mínimo, como si fuera extraordinario, enseñas que lo mínimo es suficiente. Y cuando lo mínimo es suficiente, el crecimiento deja de ser necesario. La filosofía de la generación de riqueza funciona exactamente igual. Ningún inversionista premia resultados mediocres esperando rendimientos extraordinarios. El capital se dirige hacia aquello que demuestra consistencia, disciplina y capacidad de multiplicarse en el tiempo. Las relaciones también responden a esa lógica.
Recuerdo haber visto personas emocionarse por recibir una pequeña parte de lo que realmente merecían. Una llamada ocasional parecía compromiso, una promesa básica parecía un sacrificio enorme. Y poco a poco, comenzaron a confundir atención con valor y presencia ocasional con reciprocidad verdadera. Una mujer de alto valor rompe esa dinámica silenciosamente. No discute, no reclama y no exige reconocimiento constante. Simplemente deja de recompensar aquello que no está alineado con sus estándares. Observa los hechos, espera coherencia y permite que el tiempo revele la intención real de las personas. Existe una pregunta incómoda que todos deberían hacerse. ¿Estás premiando el potencial o los resultados? Porque el potencial inspira conversaciones, pero la consistencia construye confianza. Y la confianza, igual que la riqueza, se construye lentamente y se destruye rápidamente. Las personas que crean prosperidad entienden el valor de elevar estándares. No invierten recursos ilimitados en proyectos que nunca evolucionan. Evalúan, ajustan y toman decisiones basadas en evidencia y no en esperanza. Al final, una mujer de alto valor no castiga cuando deja de celebrar lo básico. Simplemente deja de conformarse con menos de lo que sabe que puede construir junto a alguien. Y cuando desaparece la recompensa automática por el esfuerzo mínimo, aparece la verdad más importante de todas. Quien realmente quiere permanecer, encuentra la manera de crecer, y quien solo quería comodidad, se queda exactamente donde estaba. Porque existe una diferencia enorme entre valorar y sobrevalorar. Valorar es reconocer el esfuerzo auténtico. Sobrevalorar es convertir obligaciones básicas en hazañas extraordinarias. Cuando haces eso, reduces tu propio estándar y enseñas al otro cuánto puede ofrecer sin necesidad de evolucionar. Los estándares altos no alejan a las personas correctas. Las invitan a elevarse junto contigo y hacia un propósito común. Durante mucho tiempo, creemos que la mejor respuesta a una decepción es demostrarle al otro lo que perdió. Queremos que vea nuestro crecimiento, nuestro cambio y nuestros resultados. Pero existe una verdad más profunda. Si tu evolución sigue siendo un mensaje para alguien más, todavía no es libertad, todavía es dependencia disfrazada de progreso. Una mujer de alto valor entiende algo diferente. No utiliza su energía para convencer, justificar ni competir con el pasado. La utiliza para construir. Porque mientras una persona invierte tiempo en explicaciones, otra está invirtiendo ese mismo tiempo en habilidades, disciplina y dirección. La filosofía de la generación de riqueza enseña exactamente esto. El capital más poderoso no es el dinero, es la capacidad de producir valor de manera constante. Y el valor no se construye mirando hacia atrás, se construye mirando hacia adelante. Recuerdo haber visto personas gastar años intentando obtener reconocimiento de quienes nunca estuvieron dispuestos a darlo. Querían cerrar conversaciones, ganar discusiones y demostrar que tenían razón. Mientras tanto, sus proyectos seguían detenidos y sus oportunidades seguían esperando. Una mujer de alto valor rompe ese ciclo silenciosamente. Cambia la obsesión por aprendizaje, cambia la reacción por enfoque, cambia la necesidad de ser elegida por la decisión de convertirse en alguien extraordinario. ¿Existe una pregunta incómoda que vale la pena hacerse? ¿Cuánto crecimiento se ha retrasado mientras esperabas una respuesta que nunca llegó? La mente quiere resolver el pasado. La disciplina quiere construir el futuro. Las personas que crean riqueza entienden esta diferencia profundamente. No invierten todos sus recursos intentando recuperar lo perdido. Aprenden, ajustan y continúan avanzando. Y entonces ocurre algo interesante. Cuando tu energía deja de estar atrapada en demostrar algo, empieza a estar disponible para crear algo. Tu atención se ordena, tus hábitos se fortalecen y tu dirección se vuelve más clara. Porque al final, la respuesta más poderosa nunca es el castigo, la indiferencia ni la venganza emocional. La respuesta más poderosa es convertirte en alguien que ya no necesita responder. Y cuando la evolución ocurre en silencio, los resultados terminan hablando con una fuerza que las palabras jamás podrían alcanzar. Hay personas que esperan verte detenerte porque construyeron una versión pequeña de ti en su mente. Esperan que sigas reaccionando desde el mismo lugar emocional para poder entenderte y predecirte.
Pero la evolución silenciosa rompe ese guión. Quien se disciplina cambia su postura, cambia sus prioridades y cambia su destino. El crecimiento sostenido desarma expectativas, rompe etiquetas y obliga al mundo a actualizar la imagen que tenía de ti. Al final, el verdadero poder nunca estuvo en la discusión, en el reclamo ni en la necesidad de demostrar algo a quien decidió no verlo. El verdadero poder siempre estuvo en la capacidad de elegir tu dirección, incluso cuando las emociones intentan arrastrarte hacia otro lugar. Una mujer de alto valor no castiga destruyendo, castiga construyendo. No responde con ruido, responde con disciplina. No invierte su energía en convencer a nadie de su valor, porque entiende que el valor real no se anuncia, se demuestra a través de la coherencia diaria. La vida tiene una forma curiosa de revelar la verdad. Las palabras pueden ser ignoradas, las promesas pueden ser olvidadas, pero el crecimiento constante deja evidencia que nadie puede discutir. Por eso quiero dejarte una pregunta. ¿Estás utilizando tu energía para perseguir explicaciones o para construir una vida que ya no dependa de ellas? Invierte en tu carácter, invierte en tu disciplina, invierte en tu conocimiento, en tus proyectos y en tu capacidad de generar valor para el mundo. Porque quien aprende a construir riqueza interior, termina creando riqueza exterior. No permitas que el orgullo consuma el tiempo que podría estar construyendo tu futuro. No entregues tu atención a batallas que no producen crecimiento. Y recuerda esto: la respuesta más poderosa nunca será hacer más ruido que el pasado. La respuesta más poderosa será convertirte en alguien tan fuerte, tan disciplinada y tan enfocada, que el pasado deje de tener autoridad sobre tu destino. Construye en silencio, crece en silencio, y deja que los resultados hablen por ti.